Franco López es ese amigo que todos quisiéramos tener. Muy cómico, sentimental y chistoso. Sus frases son las más icónicas del grupo. Recibimos a nuestro mejor amigo, Franco López. Hola, soy Franco López y mi charla trata sobre la manipulación de la verdad. ¿Qué tan mentirosa puede ser la gente? ¿Qué tanto nos puede mentir alguien? Hay veces que nos esperamos que alguien nos mienta. Otras veces nos sorprendemos por quienes nos pueden mentir. Teniendo en cuenta esto, les quiero contar un pedazo de mi historia. Cuando empecé el primer año de mi secundaria, mis padres decidieron que me tenía que cambiar de San Felipe. Y así fue. Me cambié de colegio. En este colegio viví un montón de experiencias y conocí un montón de personas que nunca creí que iba a poder conocer. Entre las cosas que más me acuerdo se encuentra una maestra. Una maestra que la recuerdo perfectamente por las cosas dulces y la manera dulce que tenía de decir las cosas. Además, me acuerdo del grupo de compañeros que tenía. Pero si puedo resaltar a dos personas, elijo a Angie y a Joaco. Eran los mejores amigos que me pude imaginar tener alguna vez. Siempre que necesitaba de ellos, estaban ahí. Siempre nos juntábamos para jugar, para hablar o para lo que sea. Para este momento, quiero aclarar que me encontraba bajo una especie de síndrome de la caja fuerte. Para quien no lo sabe, como su propio nombre lo dice, hacía que yo me comportara como una caja con un candado. Y dentro de esta caja se encontraban todas mis emociones, mis sentimientos, mis risas, mis llantos y hasta mis propias palabras. Angie y Joaco tenían una llave en sus manos. Lamentablemente no supieron aprovecharla. A medida que pasaba el tiempo, algo empezó a fallar. De a poco nos empezamos a alejar cada vez más y más hasta que el candado de mi caja se hizo muy fuerte. Tan fuerte que la llave de Joaco y Angie no podían abrirlo. Estaba muy asustado. Realmente estaba muy asustado porque nunca había podido conectar de la misma manera que conecté con ellos con otra persona. Nunca fui de poder controlar mis problemas, porque nunca fui capaz de controlar mis emociones. Así que de a poco, estas dos personas terminaron desapareciendo de mi vida sin que yo pudiera hacer nada. Cuando terminó el año, les pedí a mis padres que me quería cambiar de colegio al San Felipe otra vez. Y así fue. En segundo año volví al San Felipe. Pero lamentablemente ocurrió un problema. La pandemia. Para ese entonces, yo creía que el problema era la pandemia, pero cuando me di cuenta de que la pandemia no fue un problema porque pude adaptarme a ella, fue cuando caí que el problema en realidad era que no conocía a mis compañeros, porque ya no estaba junto a ese grupo que conocí en toda la primaria. Tenía un grupo totalmente distinto al que tenía antes. No conocía a mis compañeros. Apenas sabía sus nombres por verlos a través de una pantallita, o capaz alguna vez podía ver sus caras porque de vez en cuando prendían la cámara. Pero lo que más me dolía era ver que jamás había podido salir a la plaza con ellos, andar en bici, ni hacer ningún tipo de cosa con mis compañeros. No había invertido ni 5 minutos con los que se suponía que iban a ser mis compañeros durante el resto de mi recorrido. A medida que iba terminando la pandemia, se implementaron las burbujas. Y pude conocer a la mitad del curso, pero al fin y al cabo para ellos era raro. Y lo veía normal, porque sí, sabía que era el nuevo, entonces no había tanto problema según yo en que me consideraran el raro. Cuando iba terminando la pandemia, dejaron de existir las burbujas y todos mis compañeros se juntaban con nuestros nuevos compañeros. Y a diferencia de como yo creía que iba a pasar, nada había mejorado. En cuarto año me cambié de curso. Y ahí fue cuando conocí a otros compañeros, que me aceptaron muy rápido. Tan rápido que el candado de mi caja cada vez iba desgastando más y más. No voy a negar que me encontraba muy cómodo en la situación que estaba, porque estaba en mi mundo.
Pero sin que yo pudiera hacer nada, pasó lo que pasó. Mis nuevos compañeros destruyeron el candado y la caja se había abierto. No me di cuenta, hasta el día de hoy, de lo libre que estuve siendo, porque tampoco me había dado cuenta de que existía esta cajita. Así fue como de a poco pude abrirme más. Y poco a poco logré tener el mejor año de mi secundaria. Fin. Gracias. Gracias, pero es muy fácil mentir. Hay una frase de Kung Fu Panda que dice: el ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Esta es una frase del maestro Wei, de Kung Fu Panda, y que me dejó pensando muchas cosas. Llegó a una conclusión, y es que no sabemos lo que va a pasar en un futuro, así que decidimos actuar en el presente con lo que nos pasa. Y sí, eso me hizo pensar en el tan famoso para siempre, porque ¿quién no dijo alguna vez un para siempre y terminó siendo para rato? Pero en realidad mentí en un par de cosas, como por ejemplo que yo me cambié de colegio en tercer grado. Sí, mentí en un detalle bastante insignificante, para demostrar que podemos mentir hasta en el más mínimo detalle. Pero si les digo que Juaco y Angie ni siquiera existieron, esa historia de los compañeros que les hablé no existe. Hay veces que preferimos modificar un poquito la historia para adaptarla a una realidad que nos parece un poquito más conveniente de contar o que nos cuesta un poquitito menos aceptar a nosotros. Pero así como a veces podemos modificar la realidad un poco, a veces se nos va de más la mano y terminamos contando algo totalmente diferente a lo que queríamos contar en un principio. Por ejemplo, la maestra de la que les hablé. Es una de las cosas que más me acuerdo, sí. Pero digo cosa porque no me acuerdo de la maestra por lo dulce que era, sino por las cosas que decía. Como, desde que llegaste a este colegio no dejaste de enfermar a Valentín. Porque en realidad mi mejor amigo era Valentín. Y supuestamente yo lo enfermaba por hablarle en clase. Pero, ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué mentimos? Desde que somos chiquitos nos acostumbramos a mentir por un montón de cosas, como para zafar alguna macana o esa típica mentira de que nos enfermamos para no ir al colegio. A medida que vamos creciendo, somos un poco más conscientes de lo que hacemos y mentimos por muchos motivos, como por ejemplo para que alguien nos salga lastimado o para ocultar la propia verdad de nosotros mismos. Hay veces que pensamos que hacemos el bien mintiendo, pero la mayoría de las veces hacemos el mal. Y no somos conscientes de esto. A veces sí, porque tenemos esa costumbre de creer que las mentiras no siempre son malas. Y sí, es verdad, las mentiras no siempre son malas, pero la mejor opción siempre es la honestidad, cuando se trata de no querer lastimar a alguien. En realidad estos anteojos ni siquiera son míos, porque ni siquiera fui un doctor para que me los recetara, porque ni siquiera fui un doctor para que me diagnostique miopía, astigmatismo, hipermetropía, ningún tipo de síndrome de la caja fuerte, porque en realidad no sé si existe algo como tal. Vivimos en un mundo rodeado de mentiras. Hay mentiras en las redes, en los diarios, en todos lados, hasta entre quienes nos rodean. Y los únicos que podemos saber si algo es totalmente genuino somos nosotros. Porque si hay algo que realmente se encuentra dentro de una caja fuerte, es la verdad. Solo que nosotros somos los únicos que tenemos la llave para poder abrirla. Y en realidad, si todo lo que dije hoy fue verdad o si me inventé absolutamente todo, es algo que no se puede saber. Porque en realidad, a lo que iba con todo esto, es que de eso es de lo que se tratan las mentiras. Tampoco quiero que confundamos las mentiras con la ficción. Muchas gracias.